Oye, vieja entrometida, ¿quién te dio permiso para agarrar eso? Esas palabras rebotaron en las paredes del comedor como una bofetada invisible. Todos se quedaron en silencio. Yo, con la cuchara todavía en la mano, sintiendo el sabor del guacamole mezclándose con la vergüenza en mi boca. Mi nuera, Sandra, me miraba con esos ojos llenos de desprecio. Acababa de llamarme vieja entrometida, delante de mi hijo, delante de mis nietos, delante de la familia que había venido a celebrar el cumpleaños de mi esposo. Me llamo Alejandra León. Tengo 53 años, y lo que pasó aquella tarde cambió todo para siempre. Yo solo quería probar el guacamole. Era una receta que mi suegra me enseñó hace 30 años, preparada en el mismo molcajete de piedra que heredé de ella. Un molcajete que tiene más años que yo, gastado por generaciones de manos que molieron chiles, aguacates y sueños. Ese día, Sandra insistió en cocinar. Dijo que quería impresionar a la familia. Yo le ofrecí ayuda. Me dijo que no, pero cuando vi el molcajete en la cocina, mi corazón se llenó de nostalgia. Pasé los dedos por su superficie áspera. Lo usé tantas veces, para los bautizos de mis hijos, para las cenas de Navidad, para cada momento importante. Tomé la cuchara, probé, y entonces ella entró. Vieja entrometida. Mi hijo, Rodrigo, levantó la vista del teléfono. Su rostro cambió. Nunca lo había visto así. ¿Qué dijiste? Su voz salió grave, peligrosa. Sandra se rió, nerviosa. No, amor, es que tu mamá siempre está metida en todo. Pero Rodrigo ya estaba de pie. Repite lo que dijiste. Ahora. El aire se volvió pesado. Los invitados dejaron de hablar. Mis nietos se miraron entre sí, confundidos. Y entonces mi hijo hizo algo que nunca imaginé. Tomó la olla del guacamole y la estrelló contra el suelo. El sonido fue como un trueno. Jamás, jamás le vuelvas a hablar así a mi madre. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. 5 minutos después, todos corrían de la sala. Sandra gritaba desesperada mientras Rodrigo seguía rompiendo platos, tirando sillas, destruyendo todo lo que encontraba en esa cocina. «¡Basta, Rodrigo! ¡Basta!». Yo intentaba calmarlo, pero era como si no me escuchara. Los invitados salieron apurados. Mis nietos lloraban. Mi esposo, Fernando, logró sujetar a Rodrigo por los hombros. Sandra se encerró en el baño, sollozando. Yo me quedé ahí, en medio del desastre, sosteniendo el molcajete contra mi pecho. Estaba intacto, como si supiera que debía sobrevivir a todo esto. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa olía a café de olla por las mañanas. Cuando Rodrigo era niño, corría por el patio persiguiendo mariposas. Fernando silbaba mientras regaba las plantas. Yo preparaba el almuerzo con la radio encendida, cantando canciones de Juan Gabriel. El molcajete vivía en la cocina, colgado en la pared como un cuadro. Cada domingo lo bajaba para hacer salsa. Rodrigo se sentaba en el banquito a mi lado, mirándome con esos ojitos curiosos. «Mamá, ¿por qué mueles así?». «Porque así le pones el alma a la comida, mi amor. Cada movimiento es una oración». Él sonreía. Metía el dedito en la salsa y corría a mostrárselo a su papá. Cuando Rodrigo cumplió 25 años, conoció a Sandra en una fiesta de la empresa. Llegó a casa con los ojos brillantes. «Mamá, conocí a alguien especial». «Cuéntame, hijo». «Se llama Sandra. Es inteligente, divertida. Creo que es la indicada». Yo sonreí. Los padres siempre queremos ver a nuestros hijos felices. Y si él estaba feliz, yo también. La primera vez que Sandra vino a cenar, le preparé mole. Usé el molcajete para moler los chiles. Ella entró a la cocina. Miró todo con curiosidad. «Huele delicioso, señora Alejandra». «Gracias, hija. Esta receta tiene 3 generaciones». Ella sonrió. Pero ahora, recordando esa sonrisa, veo algo que no vi entonces. Era una sonrisa educada. No llegaba a los ojos. Se casaron 1 año después. Boda grande, en el jardín de una hacienda. Yo lloré de felicidad. Fernando me apretó la mano. «Ya creció nuestro muchacho». «Sí, pero siempre será mi niño». No sabía que esas palabras se volverían un problema. Los primeros meses fueron tranquilos. Rodrigo y Sandra venían a cenar los domingos. Yo cocinaba, Sandra ayudaba a poner la mesa. Todo parecía perfecto, pero las cosas perfectas nunca duran para siempre. Un domingo, llegaron tarde. Sandra traía el ceño fruncido. «Disculpa, suegra, es que tu hijo no sabe manejar el tiempo».
Rodrigo se rió, incómodo. Sandra exagera, mamá. Yo no le di importancia. Todos los matrimonios tienen roces. Pero después vinieron más comentarios, pequeños, sutiles. Ay, suegra, en mi casa hacemos las cosas diferente. No te molestes, pero creo que el arroz quedó un poco salado. Rodrigo dice que extraña cómo cocinabas antes. Yo tragaba los comentarios con una sonrisa. Quería ser la suegra amable, la suegra que no causa problemas. Hasta aquella tarde del guacamole. Cuando Rodrigo terminó de romper todo, se sentó en el suelo, temblando. Sandra salió del baño con los ojos rojos. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Rodrigo la miró con una frialdad que nunca había visto en mi hijo. Lo que me pasa es que respeto a mi madre, y tú acabas de cruzar una línea. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa noche, después de que todos se fueron, limpié la cocina en silencio. Fernando me ayudó a recoger los pedazos de platos rotos. El piso estaba lleno de guacamole, cerámica y vergüenza. ¿Estás bien?, me preguntó mi esposo. No lo sé. Rodrigo se había llevado a Sandra a su casa. Antes de irse, me abrazó fuerte. Perdóname, mamá. No debí perder el control así, pero no voy a permitir que nadie te falte al respeto. Hijo, no quiero causar problemas en tu matrimonio. Tú no causas nada, mamá. Yo voy a hablar con ella. Me quedé despierta toda la noche, mirando el molcajete que había lavado y secado con cuidado. Mi suegra me lo entregó 3 décadas atrás, en su lecho de muerte. Alejandra, cuida este molcajete como yo lo cuidé. Aquí está la memoria de nuestra familia. Cada comida que prepares con él es un lazo que nos une a todos. Pasé los dedos por sus grietas. ¿Cuántas tortillas molió esta piedra? ¿Cuántos chiles? ¿Cuántas lágrimas también cayeron aquí mientras yo preparaba la comida, pensando en mis problemas, en mis alegrías? Al día siguiente, Rodrigo no llamó, ni al siguiente. Pasó una semana completa. Yo intenté llamarlo. No contestaba. Le escribí mensajes. Nada. Fernando me decía que les diera espacio. Pero yo soy madre. Una madre no puede estar tranquila cuando su hijo se aleja. A las 2 semanas, finalmente contestó. Mamá, necesito hablar contigo. Dime, hijo. ¿Estás bien? Sí, pero Sandra y yo estamos pasando por un momento difícil. Ella dice que siente celos de nuestra relación. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría. ¿Celos? Rodrigo, yo solo quiero tu felicidad. Lo sé, mamá. Pero Sandra dice que siempre estás opinando sobre cómo llevar la casa, cómo cocinar, cómo educar a los niños. Dice que la haces sentir menos. Hijo, nunca he querido hacerla sentir así. Lo sé, pero necesito que entiendas. Sandra es mi esposa. Tengo que apoyarla. Colgamos. Yo me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí, algo más profundo que los platos de aquella tarde. Pasaron 3 meses sin vernos, 3 meses sin escuchar las risas de mis nietos, sin hacer la comida del domingo, sin que Rodrigo pasara a tomar café. La casa se sentía vacía. Fernando intentaba animarme. Ya vendrán, Ale. Dale tiempo. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, vi un carro estacionarse frente a la casa. Era Sandra, sola. Bajó del carro con una bolsa en la mano. Caminó despacio hacia la puerta. Toqué el timbre. Abrí, sorprendida. Sandra. Señora Alejandra, necesitamos hablar. La hice pasar. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde todo se había roto 3 meses atrás. Vine a disculparme, dijo ella sin mirarme a los ojos. ¿Disculparte? Sí, no debí hablarte así. Fue una falta de respeto. Rodrigo tiene razón en eso. Yo asentí, esperando que continuara. Pero también necesito que usted entienda algo, señora. Rodrigo es mi esposo ahora. Yo soy la que cocina para él. Yo soy la que cuida su casa. A veces siento que usted no me deja ser su esposa. Sus palabras me dolieron, porque había algo de verdad en ellas. Sandra, yo nunca he querido quitarte tu lugar. Lo sé, pero está ahí. Siempre está ahí, con sus consejos, con sus recetas, con sus así se hace mejor. Yo necesito encontrar mi propia forma de hacer las cosas. Nos quedamos en silencio. Ella sacó algo de la bolsa. Era el molcajete. Rodrigo me pidió que le devolviera esto. Dice que es suyo por herencia familiar. Mi corazón se detuvo. ¿Él dijo eso? Sí. Dice que quiere que lo tenga usted, que nosotros compraremos otro. Tomé el molcajete. Estaba frío, como si supiera que algo estaba mal. Sandra se levantó. Espero que podamos empezar de nuevo, señora.
Yo solo asentí. No tenía palabras. Después de que se fue, me senté en la cocina con el molcajete en el regazo. Y por primera vez en 3 meses, lloré. Porque entendí que había perdido algo más que el respeto de mi nuera. Había perdido un pedazo de mi hijo. Decidí ser diferente. Decidí cambiar. Si Sandra necesitaba espacio, yo le daría espacio. Si mis consejos la molestaban, guardaría silencio. Si mi presencia era demasiado, me haría pequeña. Llamé a Rodrigo al día siguiente. Hijo, quiero invitarlos a cenar el domingo. Sin presiones, solo para estar juntos. Hubo una pausa. Déjame hablar con Sandra. 3 horas después me escribió. Está bien, mamá, pero por favor, nada de comentarios sobre la casa o los niños. Por supuesto, hijo. Me tragué la tristeza y me puse a cocinar. Pero esta vez no usé el molcajete. Lo dejé guardado en el armario, envuelto en un paño limpio. No quería que Sandra sintiera que yo imponía nada. Preparé pollo en mole, pero con receta sencilla, sin los ingredientes especiales que mi suegra me enseñó, sin el toque que hacía que la comida supiera a tradición. Llegaron el domingo, los niños corrieron a abrazarme. Sandra traía una sonrisa educada. «Huele bien, suegra». «Gracias, hija». Durante la cena, me mordí la lengua 100 veces. Cuando mi nieto, Emiliano, derramó agua en la mesa, Sandra lo regañó fuerte. Yo quería decir, «Es solo agua, mi amor», pero no dije nada. Cuando vi que la carne estaba un poco seca, quería explicarles que olvidé el paso del adobo, pero callé. Cuando Rodrigo mencionó que tenían problemas con el carro, yo quería ofrecer ayuda, pero Fernando me tocó la pierna por debajo de la mesa. Un recordatorio silencioso. No te metas. Me convertí en una invitada en mi propia casa. Las semanas siguientes fueron iguales. Venían los domingos. Yo cocinaba. Ellos comían. Conversábamos de cosas superficiales. Nadie mencionaba el molcajete. Nadie mencionaba aquella tarde. Era como si hubiéramos firmado un pacto de silencio. Una tarde, Sandra llegó sin avisar. Los niños tenían clase de natación cerca y necesitaba que yo los cuidara 2 horas. Claro que sí, hija. Emiliano y su hermana, Sofía, se quedaron conmigo. Hicimos galletas, jugamos en el patio. Les conté historias de cuando su papá era niño. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a la casa?», preguntó Emiliano. «Pues, estoy ocupada, mi cielo. Mamá dice que antes venías mucho y le caías mal». El corazón se me estrujó. «¿Tu mamá dijo eso?». Sofía le dio un codazo a su hermano. «No debías decir eso». «Pero es verdad. La escuché hablando por teléfono». Cuando Sandra regresó, los niños ya estaban viendo caricaturas. Yo lavaba los trastes en silencio. «Gracias, suegra. Espero no haberla molestado». «Para nada, Sandra. Cuando necesites, aquí estoy». Ella asintió y se fue. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Emiliano rebotaban en mi cabeza. «Le caías mal». Fernando me abrazó en la cama. «No pienses en eso. Son cosas de niños». «Pero Fernando, ¿y si es verdad? ¿Y si todo este tiempo he sido un estorbo?» «Tú no eres un estorbo. Eres su madre. Pero Sandra es su esposa». No dijo nada más, porque ambos sabíamos que, de alguna forma, yo había perdido esa batalla sin siquiera haberla peleado. Pasaron 2 meses más. Yo seguía siendo la suegra perfecta, la que no opina, la que no molesta, la que sonríe aunque le duela. Un día, Rodrigo vino solo, sin Sandra, sin los niños. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. ¿Pasó algo malo? No. Bueno, sí. Sandra y yo estamos teniendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ella dice que me he vuelto muy cercano a ti otra vez, que tú me manipulas. Las palabras me golpearon como piedras. «Rodrigo, yo no te manipulo. Apenas y nos vemos». «Lo sé, mamá, pero ella no lo ve así. Dice que cada vez que vengo aquí, regreso diferente, que tú me llenas la cabeza de ideas». «¿Qué ideas?». Rodrigo bajó la mirada. «Ella piensa que tú la criticas con Fernando, que hablan mal de ella». «Eso no es cierto». «Lo sé, pero no puedo convencerla». Nos quedamos en silencio. Rodrigo tomó café. Yo miré por la ventana del comedor. Las mismas plantas que regaba cada mañana. La misma casa donde crié a mi hijo. Todo igual, pero todo diferente. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. «No lo sé, mamá. Solo sé que estoy cansado. Cansado de pelear. Cansado de estar en medio». Quise decirle que eligiera, que tomara una decisión, pero no podía pedirle eso, porque sabía que, si me elegía a mí, perdería a su esposa, y si la elegía a ella, me perdería a mí. Así que hice lo que las madres hacen.
Me tragué el dolor. Hijo, haz lo que tengas que hacer. Yo siempre estaré aquí. Rodrigo se fue esa tarde con los ojos rojos. No sé si estaba llorando o si solo estaba cansado. Yo me quedé en la cocina. Abrí el armario donde guardaba el molcajete. Lo saqué. Lo sostuve entre mis manos. Y entendí que, por más que intentara cambiar, por más que me hiciera pequeña, nunca iba a ser suficiente. Porque el problema no era lo que yo hacía, era lo que yo representaba. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. 3 semanas después del día en que Rodrigo vino solo, dejaron de venir los domingos. Llamé. No contestaban. Escribí mensajes. Respuestas cortas. Todo bien, mamá. Estamos ocupados. Fernando me decía que no insistiera, pero yo soy madre. Una madre siempre sabe cuando algo anda mal. Un martes por la tarde pasé cerca de la casa de Rodrigo. No fue casualidad. Lo admito. Necesitaba verlos, aunque fuera de lejos. Saber que estaban bien. El carro de Sandra no estaba. Solo el de Rodrigo. Pero había otro carro estacionado afuera. Uno que no conocía. Negro, elegante. Algo en mi pecho se agitó. No toqué la puerta. No quería parecer la suegra entrometida que Sandra decía que era. Pero cuando pasé frente a la ventana de la cocina, alcancé a ver algo. Rodrigo estaba sentado en la mesa, solo, con la cabeza entre las manos. Toqué el timbre. Rodrigo abrió. Tenía los ojos rojos. Mamá, ¿qué haces aquí? Pasaba cerca. Te vi y... ¿Estás llorando? No, estoy bien, pero no estaba bien. Lo conocía demasiado. ¿Puedo pasar? Vaciló. Miró hacia atrás como si buscara algo. Luego asintió. La casa estaba desordenada. Había ropa en el sofá, platos sucios en la mesa. Eso no era normal. Sandra siempre mantenía todo impecable. ¿Dónde está Sandra? Salió, con su hermana. ¿Y los niños? En la escuela. Nos sentamos. Le preparé café. Él no dijo nada durante varios minutos. Mamá, Sandra quiere que nos mudemos. ¿Mudarse? ¿A dónde? A Monterrey. Le ofrecieron un trabajo, buen sueldo, buena oportunidad. El corazón se me cayó al estómago. Monterrey quedaba a más de 1000 kilómetros. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Mi trabajo está aquí, mis amigos, ustedes. ¿Y Sandra no puede rechazar la oferta? Rodrigo apretó la taza. Dice que si la rechazo, significa que pongo a mi familia por encima de nuestro matrimonio. Hijo, nosotros somos tu familia también. Lo sé, pero no puedo decirle eso a ella. Me quedé callada. No quería ser la razón por la que mi hijo perdiera su matrimonio, pero tampoco quería perderlo a él. ¿Cuándo tienen que decidir? En 2 semanas. Antes de irme, Rodrigo me abrazó fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. No sé qué hacer, mamá. Haz lo que te haga feliz, hijo, aunque eso signifique irte lejos. Mentí. No quería que se fuera, pero ¿qué más podía decir? Esa noche no pude dormir. Fernando roncaba a mi lado. Yo miraba el techo, pensando en Monterrey, en mis nietos creciendo lejos, en los domingos vacíos. Al día siguiente, mi comadre Lupita vino a tomar café. Le conté todo. Ay, Ale, esa Sandra siempre me cayó mal. No digas eso, Lupita. Pero es la verdad. ¿Te acuerdas cuando se casaron? Yo la vi coqueteándole al padrino durante la recepción. Lupita, eso fue hace años. La gente cambia. Pero Lupita se acercó bajando la voz. Ale, te voy a decir algo, pero prométeme que no vas a hacer un escándalo. ¿Qué cosa? Mi sobrina trabaja en el mismo lugar que Sandra, y dice que Sandra está muy cercana a su jefe, demasiado cercana. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? No sé. Solo te digo lo que mi sobrina me contó, que los ve almorzar juntos, que se quedan trabajando tarde, que Sandra siempre habla de él. Lupita, no puedes andar diciendo esas cosas sin pruebas. Tienes razón. Perdóname, pero ten cuidado, Ale. A veces las cosas no son lo que parecen. Después de que Lupita se fue, me quedé sentada en la cocina. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza. El carro negro, el trabajo en Monterrey, las peleas constantes. No, no podía ser. Pero la duda ya estaba sembrada. Una semana después, Rodrigo me llamó. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños mañana? Sandra y yo tenemos que ir a resolver unos papeles. Claro que sí, hijo. Al día siguiente, llevó a Emiliano y Sofía temprano. Los niños traían mochilas con ropa. ¿Se van a quedar a dormir? Le pregunté. Si no es molestia, vamos a tardar. Nunca es molestia, hijo. Ve tranquilo. Los niños se quedaron jugando en el patio. Yo preparé la comida.
Y entonces Sofía entró a la cocina. «Abuela, ¿puedo decirte un secreto?» «Claro, mi cielo. Mamá tiene un amigo que se llama Roberto. Viene mucho a la casa». El suelo se movió bajo mis pies. «¿Roberto?» «Sí, es su jefe. Mamá dice que es solo trabajo, pero papá se enoja cuando viene». «¿Tu papá sabe?» «Sí, por eso pelean mucho». Emiliano entró corriendo. «Sofía, mamá dijo que no hablaras de eso». Sofía se tapó la boca. «Perdón, abuela». Me arrodillé frente a ellos. «No pasa nada, mis amores. Vayan a jugar». Cuando se fueron, me quedé ahí, de rodillas en el piso de la cocina. Ahora entendía todo. Las peleas, la mudanza, la distancia. Sandra no solo quería alejar a Rodrigo de mí, quería alejarlo de su propia verdad. Esa noche, cuando Rodrigo vino por los niños, lo miré a los ojos. «Hijo, ¿estás bien?» «Sí, mamá», pero no estaba bien. Y ambos lo sabíamos. «Si algún día necesitas hablar, aquí estoy». Rodrigo asintió. Subió a los niños al carro. Antes de irse, se volteó. «Mamá, ese molcajete que te devolvió Sandra, ¿todavía lo tienes?» «Sí, hijo. Cuídalo, por favor». Y se fue. Esa noche saqué el molcajete del armario. Lo sostuve contra mi pecho. Y por primera vez en meses sentí que entendía lo que estaba pasando. Mi hijo estaba roto. Y yo no sabía cómo arreglarlo. Pasaron 2 días. 2 días en los que no pude dejar de pensar en las palabras de Sofía. «Mamá tiene un amigo que se llama Roberto». Fernando me decía que no me metiera, que dejara que Rodrigo resolviera sus propios problemas, pero yo sabía que mi hijo estaba sufriendo. Lo veía en sus ojos, en la forma en que cargaba los hombros. Una madre siempre sabe. El jueves por la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Bueno, señora Alejandra». Una voz de mujer, joven, nerviosa. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Daniela. Soy compañera de trabajo de Sandra. Necesito hablar con usted». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Pasó algo? «Sí». «Bueno, no sé si deba decirle esto, pero llevo semanas debatiéndome. Yo tengo una hija, y si alguien supiera algo que pudiera ayudarla, me gustaría que me lo dijera. Dígame, por favor». Daniela respiró hondo. «Sandra está teniendo una aventura con nuestro jefe, Roberto Medina. Lleva meses, toda la oficina lo sabe, pero nadie se atreve a decir nada porque Roberto tiene mucho poder en la empresa. Las paredes de la casa giraron a mi alrededor. Tuve que sentarme». «¿Está segura?» «Completamente. Los he visto. Se van juntos después del trabajo. Una vez los encontré en el estacionamiento, en el carro de él. Sandra me rogó que no dijera nada. Me dijo que estaba por divorciarse, que solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas con Rodrigo». «¿Divorciarse?» «Sí. Dice que Rodrigo es muy dependiente de su familia, que usted lo manipula, que ella merece ser feliz con alguien que la ponga primero». Cada palabra era una puñalada. «¿Por qué me dice esto ahora?» «Porque ayer escuché a Sandra hablando por teléfono. Estaba organizando la mudanza a Monterrey, pero no es para un trabajo, es porque Roberto acaba de ser transferido allá. Sandra planea llevarse a Rodrigo y a los niños para estar cerca de Roberto. Su esposo no tiene idea». Me quedé sin aire. ¿Y nadie le ha dicho nada a Rodrigo? No sé si alguien lo haya hecho, pero yo no podía quedarme callada. Yo vi cómo Sandra hablaba de usted en la oficina. Decía cosas horribles, que era una suegra tóxica, controladora, que arruinó su matrimonio. Y yo pensé, si fuera mi hija me gustaría saber la verdad. «Gracias, Daniela. Gracias por llamar». Colgué. Me quedé sentada en la sala, sosteniendo el teléfono entre mis manos temblorosas. Todo tenía sentido ahora. Las acusaciones, el distanciamiento, la mudanza. Sandra no estaba huyendo de mí. Estaba construyendo una mentira tan grande que necesitaba alejar a Rodrigo de cualquiera que pudiera ver la verdad. Fernando llegó del trabajo y me encontró llorando. «¿Qué pasó?» Le conté todo. Cada palabra que Daniela me había dicho. Fernando cerró los puños. «Tenemos que decirle a Rodrigo. ¿Y si no nos cree? ¿Y si piensa que estoy inventando cosas para separarlos? Ale, es nuestro hijo, tiene derecho a saber». Esa noche no dormí. Planeé 1000 formas de decirle, 1000 formas de romperle el corazón a mi propio hijo. Al día siguiente llamé a Rodrigo. «Hijo, necesito hablar contigo, a solas. Mamá, estoy ocupado. Tenemos mucho que organizar para la mudanza. Por favor, Rodrigo, es importante». Hubo una pausa larga. «Está bien, voy en 1 hora». Preparé café. Saqué el molcajete del armario. Lo puse en la mesa de la cocina. No sé por qué.
Tal vez porque necesitaba algo que nos conectara con la verdad, con la familia, con lo que realmente importaba. Cuando Rodrigo llegó, traía ojeras, había perdido peso. ¿Qué pasa, mamá? Siéntate, hijo. Se sentó, miró el molcajete, pasó los dedos por su superficie, igual que yo lo hacía cuando necesitaba pensar. Rodrigo, recibí una llamada ayer, de una compañera de trabajo de Sandra. Su rostro cambió. ¿Qué te dijo? Hijo, Sandra está teniendo una aventura con su jefe, un hombre llamado Roberto Medina. Rodrigo no dijo nada, solo miró el molcajete. Ya lo sabías, ¿verdad? Asintió despacio. Una lágrima rodó por su mejilla. Desde hace 3 meses, mi corazón se partió. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenías razón, mamá. Sandra me dijo que si te lo contaba, tú ibas a hacer un escándalo, que ibas a destruir nuestro matrimonio, que ibas a alejarme de mis hijos. Rodrigo, yo jamás... Lo sé, ahora lo sé, pero en ese momento estaba tan confundido. Sandra lloraba, me decía que Roberto era solo un amigo, que yo estaba paranoico, que la culpa era mía por ser tan dependiente de ti. Me convenció de que yo era el problema. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo entero temblaba. Me siento tan estúpido, mamá, tan idiota. Me arrodillé frente a él, tomé sus manos. No eres estúpido, confiaste en la persona que amabas. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero seguí con ella, incluso sabiendo, porque pensé que si me esforzaba más, si me alejaba de ustedes como ella quería, las cosas mejorarían. Pensé que podía salvar nuestro matrimonio. ¿Y la mudanza a Monterrey? Rodrigo respiró profundo. Roberto fue transferido allá hace 2 semanas. Sandra dice que es coincidencia, que el trabajo que le ofrecieron es real. Pero yo sé la verdad. Quiere llevarme lejos para que nadie pueda ver lo que está pasando. ¿Y los niños? ¿Los niños? Dios, mamá. Los niños saben que algo anda mal. Sofía llora todas las noches. Emiliano me pregunta por qué peleo con su mamá. Y yo no sé qué decirles. Fernando entró a la cocina. Había estado escuchando desde la sala. Se acercó a Rodrigo y puso una mano en su hombro. Hijo, eres un buen hombre, un buen padre. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Rodrigo se derrumbó. Lloró como no lloraba desde que era niño. Nosotros lo abrazamos, los 3 en esa cocina, alrededor del molcajete que había visto tantas generaciones, tantas lágrimas, tantas verdades. Cuando se calmó, le serví café. Nos sentamos. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No lo sé. Parte de mí quiere confrontarla, gritarle, decirle todo lo que pienso, pero otra parte solo quiere que esto termine, sin más dolor. ¿La amas todavía? Rodrigo miró su taza. No lo sé, mamá. Creo que amo a la mujer que conocí hace años, pero esa mujer ya no existe, o tal vez nunca existió. ¿Y qué hay de Roberto? Roberto es un cobarde, un hombre de 45 años casado, con 3 hijos. Sandra no es la primera, tiene fama en la oficina. Pero Sandra cree que con ella es diferente, que él va a dejar a su esposa por ella. ¿Lo hará? Rodrigo soltó una risa amarga. No, hombres como Roberto nunca dejan a sus esposas. Tienen demasiado que perder. Nos quedamos en silencio. El reloj de la cocina marcaba las 5 de la tarde. Afuera, el sol empezaba a esconderse. Hijo, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esta es tu casa. Lo sé, mamá, pero no puedo abandonar a mis hijos. Tengo que regresar. ¿Vas a decirle que sabes? Rodrigo tomó el molcajete, lo levantó, lo observó contra la luz. Mi abuela me contó una vez que este molcajete sobrevivió a la revolución, que cuando los soldados llegaron al pueblo, mi bisabuela lo escondió bajo la tierra, lo desenterró semanas después, cubierto de lodo, lo lavó y siguió usándolo. Sí, tu abuela me contó la misma historia cuando me lo dio. ¿Sabes qué más me dijo? Que las cosas que duran no son las más bonitas ni las más nuevas. Son las que tienen raíces, las que conocen el dolor y siguen de pie. Dejó el molcajete en la mesa. Voy a confrontar a Sandra. Esta noche voy a decirle que sé todo y voy a pedirle que se vaya de la casa. Los niños se quedan conmigo. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Se levantó, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Hijo, una madre nunca se rinde. Rodrigo se fue esa tarde con una determinación que no había visto en meses. Fernando y yo nos quedamos en la cocina, abrazados, esperando. 3 horas después, mi teléfono sonó.
Era Rodrigo. Ya está, mamá. Se lo dije. Le dije que sabía todo, que hablé con gente de su oficina, que sé lo de Roberto, que sé lo de Monterrey. ¿Qué dijo ella? Primero negó todo, luego lloró, después se enojó. Me dijo que yo era un fracaso como esposo, que Roberto la hace sentir viva, que yo soy aburrido, predecible, mediocre, que la única razón por la que seguía conmigo era por los niños y por su imagen. Su voz se quebraba, pero había algo más en ella, algo parecido a la paz. Le dije que se fuera, que empacara sus cosas, que mañana hablo con un abogado. Los niños se quedan conmigo. ¿Dónde está ella ahora? Se fue, no sé a dónde, probablemente con Roberto. Ya no me importa. ¿Y los niños? Están dormidos, gracias a Dios. Mañana les explico. ¿Quieres que vaya? No, mamá, necesito hacer esto solo. Pero mañana, ¿puedo llevar a los niños a tu casa? Mientras arreglo todo esto. Claro que sí, hijo. Cuando quieras. Colgamos. Fernando me abrazó. Va a estar bien, me dijo. Lo sé, pero duele. Duele ver a tu hijo roto, pero está de pie. Eso es lo que importa. Esa noche, antes de dormir, fui a la cocina. Tomé el molcajete. Lo lavé con cuidado. Lo sequé. Lo puse en su lugar en el armario. Y pensé en mi suegra, en mi bisabuela, en todas las mujeres que usaron esta piedra antes que yo. Mujeres que sobrevivieron guerras, traiciones, pérdidas. Mujeres que siguieron de pie. Y entendí que eso es lo que haríamos. Rodrigo, los niños, Fernando y yo, seguiríamos de pie. Porque las raíces fuertes no se arrancan fácilmente. Aún me pregunto si hice lo correcto al decirle la verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La mañana siguiente llegó demasiado rápido. A las 7 de la mañana, escuché el carro de Rodrigo estacionarse frente a la casa. Fernando ya estaba despierto, preparando café. Yo había pasado la noche en vela, preparando las habitaciones para los niños. Cuando abrí la puerta, vi a mi hijo. Tenía la camisa arrugada, el cabello despeinado. Detrás de él, Emiliano y Sofía bajaban del carro con sus mochilas escolares. Los ojos de Sofía estaban rojos e hinchados. «Buenos días», dije, intentando sonar normal. Emiliano corrió a abrazarme. «Abuela, ¿podemos quedarnos hoy contigo?» «Claro que sí, mi cielo. Todo el tiempo que necesiten». Rodrigo entró con 2 maletas más, ropa de los niños, juguetes, cuadernos. Fernando lo ayudó a subir las cosas. Yo me quedé con los niños en la cocina, preparándoles el desayuno. Huevos revueltos, frijoles, tortillas recién hechas. El olor a comida casera llenó la casa. Sofía picoteaba su plato. «Abuela, ¿mamá va a volver?» Mi corazón se encogió. «No lo sé, mi amor. ¿Es por nuestra culpa?» Me arrodillé frente a ella. Tomé sus manitas. «Jamás, mi cielo, jamás. Lo que está pasando entre tus papás no tiene nada que ver contigo ni con tu hermano. Los dos los aman muchísimo». Emiliano, que había estado comiendo en silencio, dejó el tenedor. «Abuela, escuché a papá gritando anoche. Decía que mamá lo engañó. ¿Qué significa eso?» Miré a Rodrigo, que acababa de entrar a la cocina. Nuestros ojos se encontraron. Él asintió. Era su turno de hablar. «Hijos, vengan. Siéntense conmigo en la sala». Los 3 se fueron. Yo me quedé en la cocina con Fernando, limpiando los platos con las manos temblorosas. Desde la sala, escuché la voz de Rodrigo. Tranquila, rota, honesta. «Mamá y yo vamos a separarnos por un tiempo. Ella tomó algunas decisiones que me lastimaron mucho, y yo necesito pensar qué es lo mejor para todos nosotros». «¿Ya no la amas?», preguntó Sofía. «El amor es complicado, mi princesa. A veces amamos a las personas, pero eso no significa que podamos seguir con ellas». «¿Nosotros vamos a vivir aquí con la abuela?», preguntó Emiliano. «Por un tiempo sí, mientras papá arregla algunas cosas. ¿Está bien?». Los niños no respondieron, pero escuché sus sollozos. Fernando me abrazó por la espalda. «Va a ser difícil, lo sé, pero estaremos juntos». Media hora después, Rodrigo salió de la sala. Tenía los ojos rojos. Se quedaron dormidos en el sofá. No durmieron bien anoche. «Déjalos descansar, Fernando y yo los cuidamos. Tú ve a hacer lo que tengas que hacer». Rodrigo asintió, pero antes de irse, se detuvo en la cocina. Miró la alacena donde guardaba el molcajete. «¿Puedo?». «Claro, hijo». Abrió el armario. Sacó el molcajete. Lo sostuvo entre sus manos como quien sostiene un tesoro. Cuando era niño, pensaba que esto era solo una piedra, algo para moler comida, pero ahora entiendo que es mucho más que eso. ¿Qué es? Es prueba.
Prueba de que las cosas buenas duran, de que la familia verdadera no se rompe, de que siempre hay algo sólido a lo que regresar. Lo devolvió al armario, me abrazó y se fue. Esa tarde, mientras los niños dormían y Fernando leía el periódico, yo preparé caldo de pollo, comida que reconforta, comida que cura. Usé el molcajete para moler el ajo y el comino. Cada movimiento era una meditación. Cada vuelta de la piedra era una oración silenciosa por mi hijo, por mis nietos, por esta familia que estaba rota pero no destruida. Estaba a punto de servir cuando sonó el timbre. Era Sandra. Traía lentes oscuros, el cabello recogido, ropa elegante, como si hubiera salido de una reunión de negocios. Señora Alejandra, Sandra, vine por mis hijos. Rodrigo los trajo esta mañana. Están descansando. No me importa. Son mis hijos y me los llevo. Fernando apareció detrás de mí. Sandra, los niños están dormidos. Rodrigo dijo que se quedan aquí por ahora. Rodrigo dijo, Rodrigo no decide solo. Yo soy su madre, y él es su padre. Respondí con calma. Y anoche tú fuiste quien decidió irse. Sandra se quitó los lentes. Sus ojos estaban llenos de rabia. Usted, todo esto es su culpa. Usted le metió ideas en la cabeza. Usted lo convenció de que yo soy mala. Yo no tuve que convencerlo de nada, Sandra. Tus acciones hablaron por sí solas. ¿Mis acciones? ¿Y qué hay de las suyas? Usted nunca me aceptó. Desde el primer día me hizo sentir menos. Siempre ahí, comparándome, juzgándome, diciéndole a Rodrigo cómo hacer las cosas. Yo nunca, sí lo hizo, con cada consejo, con cada visita, con cada así se hace mejor. Me quitó a mi esposo mucho antes de que yo conociera a Roberto. El nombre cayó como una bomba entre nosotras. Así que lo admites, dije. Sandra se rió. Una risa dura, sin humor. ¿Admitir qué? ¿Que encontré a alguien que me ve como mujer y no como una sirvienta? ¿Que Roberto me valora, me escucha, me hace sentir importante? Roberto es un hombre casado con 3 hijos, Sandra. Y se va a divorciar. Por mí. Porque lo que tenemos es real. Fernando negó con la cabeza. Sandra, los hombres como él no dejan a sus esposas. Usted no sabe nada. Usted no sabe lo que es sentirse invisible en tu propio matrimonio. Rodrigo solo piensa en ustedes, en mamá esto, en papá aquello. Yo dejé de existir hace años. Entonces debiste hablar con él, respondí. No traicionarlo. ¿Traicionarlo? Él me traicionó primero, cada vez que me comparó con usted. Cada vez que prefirió venir aquí en lugar de quedarse conmigo, cada vez que me hizo sentir que yo no era suficiente. Sentí una punzada en el pecho, porque había algo de verdad en sus palabras. Tal vez Rodrigo sí había sido demasiado apegado. Tal vez yo no ayudé. Tal vez... No iba a dejar que me manipulara. Sandra, Rodrigo te amó. Te dio una familia, una casa, respeto. Lo único que pedía era honestidad, y tú no se la diste. Porque sabía que si le decía la verdad, usted estaría ahí, esperando para decir, te lo dije, esperando para recuperarlo. Yo nunca quise quitártelo, solo quería que fuera feliz. Mentira, usted quería que él fuera suyo, para siempre, y ahora que lo tiene de vuelta, debe estar feliz. No estoy feliz, Sandra, estoy destrozada, porque mi hijo está sufriendo, porque mis nietos están confundidos, porque una familia se está rompiendo. No hay nada de felicidad en esto. Sandra apretó los puños. Déjeme ver a mis hijos. Están dormidos. Ven a verlos mañana, cuando estés más calmada. No, los quiero ahora. Fernando se interpuso. Sandra, no vamos a despertar a los niños. Han pasado por suficiente. Vuelve mañana. Sandra nos miró a ambos, y entonces hizo algo que no esperaba. Se echó a llorar. No era un llanto manipulador. Era real, roto, desesperado. Yo no quería que pasara esto. Yo solo quería ser feliz. ¿Es tan malo eso? ¿Querer ser feliz? Mi corazón se ablandó un poco, solo un poco. No, Sandra, no es malo querer ser feliz, pero el camino que elegiste lastimó a mucha gente. Lo sé, Dios, lo sé, pero no sé cómo arreglarlo. Roberto me prometió que íbamos a estar juntos, que Monterrey sería nuestro nuevo comienzo, y ahora todo está destruido. ¿Roberto sabe que Rodrigo te corrió? Sandra negó con la cabeza. No le he dicho. Tengo miedo de que cambie de opinión. Sandra, dije suavemente, un hombre que te quiere de verdad no necesita que destruyas tu vida para estar contigo. Usted no entiende. Tienes razón. No entiendo, pero sé que tus hijos te necesitan.
Y si realmente los amas, vas a hacer lo correcto por ellos. ¿Qué es lo correcto? Eso solo tú lo sabes. Sandra se limpió las lágrimas. Se puso los lentes nuevamente. Voy a venir mañana a ver a mis hijos y voy a pelear por ellos. Rodrigo no me los va a quitar. Nadie te los está quitando, Sandra. Pero si sigues por este camino, los vas a perder tú sola. Se dio la vuelta y se fue. Fernando cerró la puerta. No va a terminar bien, dijo. Lo sé. Regresé a la cocina. El caldo todavía estaba caliente en la estufa. Saqué el molcajete que había dejado en la mesa. Lo lavé, lo sequé, y pensé en todas las veces que esa piedra había visto conflictos, peleas, reconciliaciones, verdades difíciles. 1 hora después, Sofía despertó. Bajó las escaleras despacio, frotándose los ojos. Abuela, soñé con mamá. ¿Qué soñaste, mi amor? Que estaba llorando, y yo no podía ayudarla. La abracé. A veces los adultos lloran, mi cielo, pero no es tu trabajo arreglar sus problemas. ¿Mamá va a estar bien? No lo sé, pero tú vas a estar bien, porque te amamos mucho. Esa noche, Rodrigo regresó. Traía papeles de un abogado, documentos de separación, planes de custodia. Hablé con un abogado. Dice que tengo buenas posibilidades de quedarme con los niños. Sandra tiene inestabilidad laboral, y si logro probar lo de Roberto... Hijo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Sí, mamá. Por primera vez en meses, estoy seguro. Sandra vino hoy. Su rostro se tensó. ¿Qué quería? Ver a los niños. Le dije que viniera mañana. ¿Cómo estaba? Destruida, pero también furiosa. Va a pelear, Rodrigo. Que pelee. Yo también voy a pelear, pero no por orgullo, por mis hijos. Nos quedamos en la cocina, los tres. Fernando sirvió café. Yo calenté el caldo. Rodrigo comió en silencio, mirando el molcajete que yo había dejado en la mesa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá? ¿Qué, hijo? Que yo realmente la amé. Cuando nos casamos, cuando nacieron los niños, cuando compramos la casa. La amé con todo lo que tenía, y no fue suficiente. Hijo, no es que no fuera suficiente. Ella eligió algo diferente. Eso no es tu culpa, pero duele igual. Lo sé. Va a doler por mucho tiempo, pero el dolor es parte de la sanación. Rodrigo tomó el molcajete. Lo levantó. ¿Puedo llevármelo a mi casa? Solo por un tiempo. Necesito algo que me recuerde que las cosas buenas existen. Claro que sí, hijo. Es tuyo también. Esa noche, Rodrigo se llevó el molcajete. Y yo entendí que lo que estaba pasando no era solo una separación matrimonial, era una transformación. Mi hijo estaba dejando de ser el hombre que su esposa quería que fuera, y estaba empezando a ser el hombre que realmente era. Doloroso, difícil, necesario. 2 días después, Sandra vino a ver a los niños. Esta vez, Rodrigo estaba presente. Hablaron en el patio mientras Fernando y yo cuidábamos que los niños no escucharan. No sé qué se dijeron, pero cuando Sandra se fue, Rodrigo entró a la casa con los ojos secos, decidido. Se va a Monterrey. En 2 semanas. Dice que el trabajo es real, que necesita empezar de nuevo. Los niños se quedan conmigo. ¿Y Roberto? Dice que terminó con él, que se dio cuenta de que era un error. Pero no le creo. Creo que él fue quien la dejó. ¿Cómo están los niños? Confundidos, tristes, pero fuertes. Son más fuertes de lo que pensé. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Papeles, abogados, llamadas. Sandra empacando sus cosas. Rodrigo buscando terapeuta para los niños. Y yo, en medio de todo, siendo lo único que sabía ser. Una madre, una abuela, un puerto seguro en medio de la tormenta. El día que Sandra se fue, no hubo despedida dramática. Solo una mujer subiendo a un carro con 2 maletas. Los niños la abrazaron. Lloraron. Ella les prometió que los llamaría todos los días. No sé si cumplió esa promesa. Cuando el carro desapareció en la esquina, Rodrigo soltó el aire que había estado conteniendo. Ya está. Sí, hijo, ya está. Esa noche, Rodrigo trajo el molcajete de vuelta. Lo puso en la mesa de la cocina. Gracias por prestármelo, mamá, pero creo que debe estar aquí, en su lugar. ¿Te ayudó? Más de lo que imaginas. Lo guardamos juntos en el armario, y en ese momento entendí que habíamos perdido mucho. La ilusión de una familia perfecta, la paz, la confianza, pero habíamos ganado algo más valioso, la verdad y la dignidad de enfrentarla. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que la vida se volvió a construir, despacio, como quien pega los pedazos de una vasija rota.
no queda perfecta. Las grietas siguen ahí, pero puede volver a sostener agua. Rodrigo se mudó a un departamento pequeño cerca de nuestra casa. Los niños iban y venían, 3 días con él, 4 con nosotros, una rutina nueva, difícil, pero llena de amor. Emiliano empezó terapia. La psicóloga dijo que estaba procesando el abandono de Sandra de forma saludable. Sofía, en cambio, se volvió más callada. Dibujaba mucho, casas con jardines, familias completas, pero siempre dejaba a una persona fuera del dibujo. Sandra llamaba cada 3 semanas, no todos los días como prometió. Las llamadas duraban 10 minutos. Los niños respondían con monosílabos. Sí, mamá. No, mamá. Te quiero, mamá. Cuando colgaban, Sofía siempre preguntaba lo mismo. ¿Por qué se fue, abuela? Y yo siempre respondía lo mismo. A veces los adultos hacen cosas que ni ellos mismos entienden, mi amor. Rodrigo no mencionaba a Sandra. Era como si hubiera cerrado una puerta en su corazón. Trabajaba, cuidaba a los niños, venía a cenar. Sonreía más, pero era una sonrisa diferente, más cansada, más sabia. Una tarde de sábado, mientras preparaba tamales con Sofía, ella me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuela, ¿tú crees que mamá nos quiere? Dejé de envolver el tamal. La miré. Esos ojitos buscando una verdad que yo no sabía cómo darle. Claro que te quiere, mi cielo. Pero se fue. Sí, se fue. Pero eso no significa que no los ame. A veces las personas aman, pero están tan confundidas que no saben cómo demostrarlo. ¿Y papá? ¿Papá está confundido? No, mi amor. Tu papá está exactamente donde debe estar, con ustedes. Sofía asintió. Volvió a envolver su tamal. Pero yo vi una lágrima caer sobre el maíz. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me senté en la cocina, sola, con el molcajete frente a mí. Lo observé bajo la luz tenue, sus grietas, sus manchas, las marcas del tiempo, y entendí algo que había estado evitando admitir. Yo no era inocente en todo esto. No había engañado a nadie. No había mentido. Pero sí había sido demasiado presente, demasiado opinionada, demasiado madre. Sandra tenía razón en algo. Yo nunca le di el espacio para ser la esposa que quería ser. Siempre estaba ahí, con mis recetas, mis consejos, mi forma de hacer las cosas, pensando que ayudaba, cuando tal vez solo estorbaba. Y Rodrigo, mi pobre Rodrigo, lo crié para que fuera un buen hombre, un hombre de familia, pero tal vez también lo hice demasiado dependiente, demasiado unido a mí. Lloré esa noche, lloré por Sandra, a pesar de todo lo que hizo, porque entendí que ella también era víctima de sus propias inseguridades, de sus malas decisiones, de no saber pedir ayuda a tiempo. Lloré por Rodrigo, por el dolor que cargaba en silencio, por la familia que soñó y que se derrumbó. Lloré por los niños, por la inocencia que perdieron, por las preguntas que nunca deberían haber tenido que hacer. Y lloré por mí, por la suegra que intenté ser y que nunca fue suficiente. Cuando terminé de llorar, limpié el molcajete, lo sequé y tomé una decisión. Al día siguiente, busqué el número de Sandra. Me había bloqueado de su celular, pero tenía el número de su oficina en Monterrey. Llamé. Corporativo Medina, ¿en qué puedo ayudarle? Busco a Sandra Ramírez. ¿De parte de quién? De Alejandra León, su ex suegra. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Esperé 3 minutos. 3 minutos en los que casi colgué 50 veces. ¿Señora Alejandra? La voz de Sandra sonaba sorprendida. Hola, Sandra. ¿Pasó algo? ¿Los niños están bien? Los niños están bien. Yo solo necesitaba hablar contigo. Otra pausa. Está bien. Quería decirte que lo siento. ¿Qué? Lo siento. Por no haberte dado tu espacio cuando lo necesitabas, por haber sido demasiado entrometida, por hacerte sentir menos. Nunca fue mi intención, pero entiendo que así fue. Sandra no dijo nada durante varios segundos. ¿Por qué me dice esto? Porque es verdad, y porque tus hijos merecen tener una madre presente, y tú mereces saber que, a pesar de todo, yo no te odio. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Yo la odié durante años, señora Alejandra. Pensé que usted me había quitado a mi esposo, que nunca iba a ser suficiente mientras usted estuviera ahí. Lo sé, y lamento haberte hecho sentir así. Pero yo también hice cosas horribles, cosas imperdonables. Yo destruí mi propia familia. Sí, lo hiciste, y eso es algo que tendrás que vivir el resto de tu vida. Pero tus hijos todavía te necesitan.
no como esposa de Rodrigo, como su madre. No sé si puedo, no sé si ellos me quieren ver. Ellos te aman, Sandra. Están confundidos, lastimados, pero te aman. Y si realmente quieres ser parte de sus vidas, tienes que empezar a actuar como madre. No cuando te conviene, todo el tiempo. ¿Rodrigo sabe que me llamó? No, y no tiene que saberlo. Esto es entre tú y yo. ¿Por qué hace esto, después de todo? Porque yo también soy madre, y entiendo el dolor de estar lejos de tus hijos. No quiero que Emiliano y Sofía crezcan sintiéndose abandonados. Ya tuvieron suficiente dolor. Sandra lloró, un llanto profundo, liberador. Gracias, señora Alejandra. No merezco su amabilidad, pero gracias. No lo hago por ti, Sandra. Lo hago por ellos, y porque el odio no construye nada, solo destruye. Colgamos. Me quedé sentada en la cocina, sintiendo algo extraño. No era paz, todavía dolía, pero era claridad. Fernando entró. ¿Con quién hablabas? Con Sandra. Se sentó a mi lado, sorprendido. ¿Por qué? Porque alguien tenía que tender el primer puente. Y Rodrigo no puede ser esa persona. Tiene demasiado dolor. ¿Qué le dijiste? La verdad, que lo siento por mi parte, y que sus hijos la necesitan. Fernando me abrazó. Eres una mujer buena, Alejandra. No sé si soy buena. Solo sé que quiero que este círculo de dolor termine. 2 semanas después, Sandra llamó a los niños, pero esta vez habló 30 minutos. Les preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, les contó cosas de Monterrey. Los niños sonrieron durante la llamada. Cuando colgaron, Sofía me abrazó. Abuela, mamá dice que va a venir a visitarnos en Navidad. Eso es maravilloso, mi amor. ¿Tú estarás ahí? Si tú quieres que esté, sí quiero. Quiero que todos estemos juntos, aunque sea diferente. La abracé fuerte. Y entendí que los niños nos estaban enseñando algo que los adultos habíamos olvidado. Que el amor no es perfecto, que las familias no son perfectas, pero que el perdón puede crear algo nuevo, algo más fuerte que lo que se rompió. Rodrigo me visitó esa tarde, trajo flores, se sentó conmigo en el patio. Mamá, los niños me dijeron que Sandra va a venir en Navidad. Sí, hijo. ¿Cómo te sientes con eso? No sé, todavía duele, pero los niños necesitan a su madre. Y yo no quiero ser el padre que les impide tener una relación con ella. Eres un buen hombre, Rodrigo. Lo aprendí de ti y de papá. Nos quedamos en silencio, mirando las plantas que Fernando regaba cada mañana, las mismas plantas que estaban ahí cuando Rodrigo era niño. Testigos silenciosos de todo lo que esta familia había vivido. ¿Sabes qué me enseñó todo esto, mamá? ¿Qué, hijo? Que el amor verdadero no se aferra. Se sostiene suave, como se sostiene un pájaro. Si lo aprietas mucho, lo asfixias. Si lo sueltas, se va. Pero si lo sostienes justo, se queda porque quiere estar ahí. Es sabio, hijo. No soy sabio. Solo estoy cansado de pelear. Lo abracé. Mi niño, mi hombre, mi hijo que había pasado por el fuego y había salido diferente, pero de pie. Esa noche saqué el molcajete. Preparé salsa, la misma receta que mi suegra me enseñó, la que llevaba 3 generaciones. Fernando probó. Sabe diferente. Mejor o peor. Diferente. Más honesta. Sonreí, porque tenía razón. Ya no estaba cocinando para impresionar. Ya no estaba cocinando para demostrar nada. Estaba cocinando porque era lo que sabía hacer. Y porque la comida hecha con amor verdadero no necesita ser perfecta. Solo necesita ser real. Los meses siguientes fueron de sanación. Lenta, dolorosa, pero real. Rodrigo empezó a salir con sus amigos otra vez. Sofía volvió a sonreír. Emiliano se unió al equipo de fútbol. Y yo aprendí a dar un paso atrás. A estar presente sin ser invasiva. A amar sin ahogar. Una tarde, mientras doblaba ropa de los niños, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Alejandra León? Sí. Habla la licenciada Méndez, del bufete de abogados Martínez y Asociados. Represento a la señora Sandra Ramírez. Mi corazón se detuvo. ¿Pasó algo? No, señora. Nada malo. La señora Sandra me pidió que le entregara algo. ¿Podría pasar a mi oficina esta semana? ¿Qué es? Prefiero dárselo en persona. ¿Le parece bien el jueves a las 3? Acepté, confundida. El jueves fui a la oficina de la abogada. Me entregó un sobre. Adentro había una carta escrita a mano. Señora Alejandra, no sé si algún día pueda perdonarme. No sé si mis hijos puedan hacerlo tampoco.
pero su llamada me abrió los ojos. Pasé estos meses pensando que el mundo era injusto conmigo, que todos me habían fallado, pero la verdad es que yo me fallé a mí misma y fallé a mis hijos. Roberto me dejó hace 3 meses. Resultó que usted y Fernando tenían razón. Nunca iba a dejar a su esposa. Yo era solo una distracción, un juego. Me quedé sola, en una ciudad donde no conozco a nadie, con un trabajo que odio, lejos de mis hijos, y entendí que esto no es castigo del universo, es consecuencia de mis propias decisiones. Le escribo porque quiero que sepa que estoy en terapia, que estoy trabajando en mí misma, y que, aunque tarde años, voy a ser la madre que mis hijos merecen. Gracias por el puente que tendió, por no dejarme hundirme en mi propio odio. No le pido perdón, no lo merezco. Solo le pido que cuide de mis hijos mientras yo encuentro la forma de cuidar de mí misma. Con respeto y gratitud, Sandra. Doblé la carta, la guardé en mi bolsa, y entendí algo profundo, algo que cambió mi forma de ver todo esto. La justicia no siempre llega con truenos, a veces llega en silencio, en la soledad de una mujer que destruyó su propia vida. En el vacío de estar lejos de tus hijos, en darte cuenta, demasiado tarde, de que tenías un tesoro y lo tiraste a la basura. No necesitaba vengarme de Sandra. La vida ya se había encargado de eso. Y yo solo necesitaba aprender a soltar, a perdonar. No por ella, por mí, porque el odio pesa, y yo ya había cargado suficiente. Esa noche, preparé la cena con el molcajete. Rodrigo vino con los niños. Fernando puso la mesa. Reímos, comimos, fuimos familia. Una familia rota que había aprendido a ser hermosa en sus grietas. Llegó diciembre. Las calles se llenaron de luces, de música, de esa esperanza artificial que trae la Navidad. Pero en nuestra casa, la esperanza era real, pequeña, frágil, pero real. Rodrigo había aceptado que Sandra viniera a pasar la Nochebuena con los niños, no con nosotros, solo con ellos, en su departamento. 2 horas, nada más. Los niños estaban nerviosos. Sofía se probó 5 vestidos diferentes esa mañana. ¿Me veo bonita, abuela? Estás hermosa, mi cielo. ¿Crees que mamá se quede más tiempo esta vez? No lo sé, mi amor, pero lo importante es que van a estar juntos. Emiliano estaba callado. Se había vuelto más serio en estos meses. Menos niño, más guardado. ¿Tú también estás emocionado? Le pregunté. No sé. A veces sí, a veces no. Es normal sentir las 2 cosas, mi cielo. Abuela, ¿por qué mamá se fue? Esa pregunta, la misma que había respondido 100 veces, y cada vez dolía igual. Tu mamá tomó decisiones que la alejaron de ustedes, pero está tratando de volver, a su manera. ¿Pero ya no quiere a papá? El amor entre adultos es complicado, Emiliano. A veces se termina, pero el amor de madre nunca se acaba. Aunque te vayas. Rodrigo pasó por ellos a las 5. Los niños subieron al carro con regalitos que habían hecho para Sandra. Dibujos, cartas, una pulsera que Sofía tejió en la escuela. Cuando se fueron, Fernando y yo nos quedamos solos en la casa silenciosa. ¿Crees que vaya bien?, me preguntó. Espero que sí. Pasaron las 2 horas, luego 3, luego 4. A las 9 de la noche, Rodrigo llamó. Mamá, voy a llegar un poco tarde. Los niños están bien, solo necesitamos más tiempo. Claro, hijo. Ve tranquilo. Llegaron a las 11. Los niños estaban dormidos en el asiento trasero. Rodrigo los cargó hasta las camas que habíamos preparado. Cuando bajó, se sentó en la cocina conmigo. Fernando ya se había dormido. ¿Cómo estuvo?, pregunté, sirviéndole café. Raro, muy raro. Cuéntame. Rodrigo respiró hondo. Sandra se ve diferente, más delgada, más pálida. Tiene el cabello más corto. Y sus ojos, mamá, sus ojos estaban vacíos. ¿Qué les dijo a los niños? Les dio regalos, muchos, como si pudiera compensar su ausencia con cosas. Los niños los aceptaron, educados, pero vi que no les importaban. Ellos solo querían tiempo con ella. ¿Hablaron? Un poco. Sandra les contó sobre Monterrey, sobre su trabajo, pero todo sonaba falso, como si estuviera leyendo un guión. Los niños le preguntaron si iba a volver. Ella dijo que no podía, que su vida está allá ahora. ¿Y después? Los niños se pusieron tristes. Sofía empezó a llorar. Sandra también. Fue incómodo. Yo no sabía qué hacer, si intervenir o dejarlas. ¿Qué hiciste? Dejé que Sandra la consolara, porque al final sigue siendo su mamá. Rodrigo tomó un sorbo de café. Sus manos temblaban un poco, pero después,
Cuando los niños estaban jugando con sus primos en mi departamento, Sandra y yo hablamos. ¿De qué? Me dijo que Roberto la dejó, que se cansó del drama, que decidió quedarse con su esposa. Sandra pensó que iba a ser diferente con ella, que él la amaba de verdad, pero solo era un pasatiempo. Guardé silencio. Parte de mí sintió algo parecido a la compasión. Otra parte sintió que la justicia, aunque fría, había llegado. ¿Cómo está ella? Destruida. Dice que el trabajo que tanto quería es un infierno, que su jefe la trata mal, que la oficina está llena de chismes sobre ella y Roberto, que no tiene amigos allá, que se siente sola. Lo siento por ella. Rodrigo me miró sorprendido. ¿En serio? Sí, porque vivir con las consecuencias de tus errores es el peor castigo que existe. No necesito verla sufrir para sentirme bien. Ya sufrió suficiente. Es raro, mamá. Parte de mí quería que sufriera, que pagara por todo lo que nos hizo, pero cuando la vi hoy, solo vi a una mujer rota, y no sentí satisfacción, solo tristeza. Eso significa que estás sanando, hijo. La venganza solo alimenta el dolor. El perdón te libera. No sé si puedo perdonarla. No tienes que hacerlo ahora, ni mañana, pero algún día, cuando estés listo, vas a poder soltar ese peso, y vas a respirar más ligero. Rodrigo se quedó dormido en el sofá esa noche. Lo cubrí con una cobija. Lo miré dormir como cuando era niño, y pensé en Sandra, sola en un hotel de Monterrey, lejos de sus hijos, cargando un vacío que ningún hombre, ningún trabajo, ninguna ciudad nueva podía llenar. 3 semanas después, en enero, recibí una llamada de Lupita, mi comadre. Ale, ¿supiste lo de Sandra? ¿Qué pasó? Está en el hospital, en Monterrey. Mi sobrina, la que trabaja con ella, me dijo que tuvo una crisis nerviosa, que la encontraron en su departamento. Había tomado pastillas. El mundo se detuvo. Se intentó... No saben. Los doctores dicen que fue sobredosis de ansiolíticos, que pudo ser accidente o... No lo saben. Dios mío. ¿Le dices a Rodrigo? Sí. Gracias, Lupita. Colgué. Me senté. Intenté procesar la noticia. Sandra había tocado fondo. Llamé a Rodrigo, le conté. Él se quedó en silencio durante 1 minuto largo. Voy a ir. ¿Estás seguro? Sí. No por ella, por mí. Para poder cerrar esto con paz. ¿Quieres que te acompañe? No, mamá. Necesito hacer esto solo. Rodrigo viajó a Monterrey al día siguiente. Volvió 2 días después, cansado, pero tranquilo. ¿Cómo está? Le pregunté. Viva. Eso es lo que importa. Está en observación psiquiátrica. Los doctores dicen que fue una llamada de auxilio. No quería morir. Solo no quería sentir. ¿Hablaste con ella? Sí. Estuvo ahí, en esa cama de hospital, con suero en el brazo, el cabello sin peinar, rota, y me pidió perdón. ¿Qué le dijiste? Que algún día, tal vez, podría perdonarla, pero que ese día no era hoy, que necesitaba sanar ella primero, que buscara ayuda, que arreglara su vida, y que cuando estuviera lista, podía volver a ser parte de la vida de los niños, pero que yo ya no podía cargar con su dolor. Es sabio, hijo. No es sabiduría, mamá. Es supervivencia. Me contó que Sandra lloró, que le dijo que lo había perdido todo, que el trabajo que tanto quería la despidió por los chismes, que Roberto no contestaba sus llamadas, que no tenía a nadie. ¿Sabes qué fue lo más triste, mamá? ¿Qué? Que me dijo que alguna vez pensó que tú estabas loca, que exagerabas, que eras tóxica, pero ahora, sola en ese hospital, entendió que tú nunca fuiste el problema, que ella lo fue, y que destruyó lo único bueno que tenía por perseguir algo que nunca fue real. Esas palabras me recordaron al prompt. Alguna vez me llamó loca. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel hospital. No sentí alegría, solo una tristeza profunda. La vida siempre cobra sus deudas, dije en voz baja. ¿Qué dijiste, mamá? Nada, hijo, solo que a veces la justicia no llega con castigos, llega con consecuencias. Y las consecuencias son mucho más duras. Rodrigo asintió. Sandra me preguntó por ti. ¿Qué preguntó? Si seguías enojada con ella. Le dije que no, que estabas en paz. Creo que eso la sorprendió más que cualquier otra cosa. Esa noche saqué el molcajete, no para cocinar, solo para sostenerlo. Pensé en todas las veces que Sandra me llamó entrometida, controladora, tóxica, en todas las veces que me hizo sentir que yo era el problema. Y ahora ella estaba sola, sin esposo, sin hijos cerca, sin el hombre por el que lo arriesgó todo, sin trabajo, sin amigos.
no porque yo hice algo, sino porque ella eligió ese camino. Y yo estaba en mi cocina, con mi esposo durmiendo en la habitación, con mis nietos a 2 cuadras, con mi hijo que venía a cenar cada semana, con una familia que, aunque rota, seguía siendo familia. No necesité venganza. La vida se encargó de equilibrar las cosas. Fernando bajó a tomar agua. Me encontró con el molcajete en las manos. ¿Estás bien? Sí. Solo pensaba. ¿En Sandra? Sí. Y en cómo funciona el mundo. En cómo todo lo que haces, tarde o temprano, regresa a ti. Karma. No. Consecuencias. El karma suena místico, pero las consecuencias son reales. Plantaste mentiras, cosechaste soledad, plantaste traición, cosechaste abandono. Es así de simple. ¿Sientes lástima por ella? Sí, pero también siento paz, porque entiendo que yo no causé su desgracia. Ella la construyó piedra por piedra. Fernando me abrazó. Eres una mujer sabia, Alejandra. No soy sabia, solo soy vieja. Me reí. Pero los años te enseñan a ver las cosas diferentes. Guardé el molcajete. Me fui a dormir. Y esa noche soñé con mi suegra, la que me entregó el molcajete hace 30 años. En el sueño, ella estaba en su cocina, moliendo chiles, sonriendo. Lo hiciste bien, Alejandra. Sostuviste la familia, incluso cuando se rompió. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Nunca lo supe, solo seguí amando, incluso cuando dolía. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas buenas, de cierre, de paz. Los meses siguientes, Sandra entró a rehabilitación. Llamaba a los niños una vez al mes. Conversaciones cortas, pero presentes. No pidió volver, no pidió otra oportunidad. Solo trataba de ser mejor. Y yo aprendí que la justicia no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces es simplemente dejar que las personas vivan con las decisiones que tomaron. Sandra había perdido todo persiguiendo una ilusión. Y aunque parte de mí sintió compasión, otra parte entendió que ese era su camino, su lección, su carga. Yo solo tenía que seguir siendo quien era, una madre, una abuela, una mujer que eligió el amor sobre el odio. Y eso, al final, fue mi victoria. No necesité que Sandra sufriera para sentirme bien. Solo necesité saber que había hecho lo correcto, que tendí un puente cuando pude, que perdoné cuando debí, que dejé ir cuando tocaba, y que la vida, sabia y justa, siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas, siempre. Hoy, sentada en mi cocina, miro el molcajete sobre la mesa. Han pasado 2 años desde aquella tarde del guacamole, 2 años desde el grito, desde las panelas rotas, desde el día que todo cambió. Rodrigo rehizo su vida. No se volvió a casar, pero encontró la paz. Los niños crecieron. Sofía tiene 12 años ahora. Emiliano, 9. Son fuertes, más sabios de lo que deberían ser a su edad. Sandra sigue en Monterrey. Llama cada 15 días. A veces los niños contestan, a veces no. Está mejor, en terapia, trabajando en una empresa pequeña, sola, pero sanando. Nunca volvió a pedir perdón. Creo que entendió que las palabras ya no importan. Solo los actos. Fernando y yo seguimos aquí, en esta casa que vio crecer a nuestros hijos, que guardó secretos, que presenció dolor y también risas, que sigue de pie. Anoche, Sofía me preguntó algo mientras hacíamos galletas. Abuela, ¿tú perdonaste a mamá? La miré, esos ojos buscando una verdad que yo aún estaba aprendiendo. Estoy en el camino, mi cielo. El perdón no es algo que decides un día, es algo que construyes todos los días, como estas galletas, un ingrediente a la vez. Y si nunca lo logras, entonces al menos lo intenté, y eso ya es mucho. Hoy entiendo cosas que no entendía antes. Entiendo que ser buena suegra no significa ser perfecta. Significa dar espacio, respetar, amar desde lejos cuando es necesario. Entiendo que los hijos crecen y que soltarlos no es perderlos, es dejarlos ser quienes deben ser. Entiendo que algunas personas te lastiman no porque seas mala, sino porque ellas están rotas y que no es tu trabajo arreglarlas. Entiendo que la justicia existe, pero no siempre llega como esperamos. A veces llega en silencio, en consecuencias, en miradas vacías en hospitales solitarios. Y entiendo que el amor verdadero no necesita venganza, solo necesita verdad. Esta mañana, Rodrigo vino a desayunar. Traía pan dulce y champurrado. Nos sentamos los 3 en la mesa, como familia. ¿Sabes, mamá?
A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si valió la pena tanto dolor. ¿Y qué respondes? Que sí, porque ahora sé quién soy, sé lo que valgo, sé que el amor no debe doler así, y sé que mis hijos están bien porque tienen raíces, raíces fuertes. Lo abracé, mi niño, mi hombre, mi hijo que sobrevivió al fuego. ¿Y el molcajete?, preguntó señalándolo. Sigue aquí, esperando. ¿Esperando qué? A la siguiente generación, a que Sofía o Emiliano lo usen algún día, y que cuando lo hagan, recuerden que las cosas que duran no son las bonitas, son las que tienen historia, las que sobrevivieron. Rodrigo sonrió, esa sonrisa que había perdido y que ahora, despacio, volvía a aparecer. Cuando se fue, me quedé sola con el molcajete. Lo lavé, lo sequé, lo guardé en su lugar, y pensé en ti, mujer que me escuchas. Tal vez estás pasando por algo parecido. Tal vez te llamaron entrometida. Tal vez te hicieron sentir que eres el problema. Tal vez estás perdiendo a tu hijo por culpa de alguien que no sabe amar bien. Quiero que sepas algo. No estás loca. A veces hacer lo correcto duele. A veces amar significa dar espacio. A veces la justicia tarda, pero llega. Y cuando todo termine, cuando el polvo se asiente, vas a estar de pie. Porque las mujeres como nosotras no nos rompemos fácilmente. Tenemos raíces, raíces profundas que sobrevivieron revoluciones, guerras, traiciones, y seguiremos de pie. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.